Hola. Story time de lo que fue esta etapa de la evaluación de desempeño docente. Les voy a contar cuál fue mi clase, cómo me preparé para la misma, cómo fue el momento de la presentación de la clase. Bien, para los que no saben, en el país se está llevando a cabo lo que es la evaluación de desempeño docente. Tal como su nombre lo indica, es una evaluación de desempeño docente, ¿verdad? Hay una escala de evaluación en la que usted puede quedar entre excelente, muy bueno y así. Y en base a esa escala es un incentivo. Bien, la evaluación tiene varias etapas. Tiene como 6 o 7, 6 creo que son. Entonces, estamos en la sexta etapa, con un cambio con las 5 y en fin. El punto es que la sexta etapa es una observación de clase, de una clase de 45 minutos. Bien, punto con esta etapa es que vale 50 puntos, es decir, la mitad de todo. Bien, 15 puntos de la planificación de la clase y 35 de ya el desarrollo, la presentación, la observación. Un evaluador visita tu centro, te evalúa tu clase de 45 minutos y ya ustedes saben, ¿verdad? Yo soy maestra de educación artística, nivel secundario, por tanto, claro, mi evaluación fue en mi área. Una de las particularidades de esta observación es que usted podía elegir en qué sección podía ser evaluado, ¿verdad? Gracias a Dios, porque parte de la evaluación también depende del desempeño de los estudiantes, de cómo ellos se desarrollan en la clase. Entonces, te asignan una fecha, que es la fecha en la que va a ir el evaluador a tu centro a evaluarte. Lo que voy a decir es en base a mi experiencia. Entonces, ¿cómo me preparé para esto? ¿Verdad? Yo elegí como grado quinto, ¿verdad? Una sección de mi centro, pero el grado fue quinto. En quinto de secundaria yo estoy trabajando actualmente historia del vestuario. Bien, estamos trabajando los vestuarios por épocas. Cuando me colocaron la fecha de evaluación, yo simplemente adapté el contenido que estoy trabajando en ese grado con la fecha de la evaluación. Es decir, a mí me asignaron la fecha 19 de mayo, que es martes. En mi horario yo tengo clases en esa aula los martes. Elegí el aula. En mi planificación yo pongo las clases por fechas en la planificación, o sea, con el calendario y la adapto a la fecha en la que yo voy a entrar a esa aula. Entonces así mismo lo hice. La clase que tocaba ese día la adapté a lo que exige la planificación para la observación de clase. O sea, yo solamente la adapté a los criterios porque ya esa era la clase que realmente tocaba. Bien, entonces hubo un cambio de fecha de mi evaluación. A mí me evaluaron ayer, 20 de mayo. No sé si voy a subir este video hoy para que usted entienda que fue ayer, pero fue el 20 de mayo. Bien, entonces le explico cuál fue mi actividad. Como estamos trabajando la historia del vestuario por épocas, en la primera clase dimos introducción a todo lo que íbamos a ver. Yo tenía que saber qué sabían los muchachos, qué ellos querían aprender, hablamos de cómo ellos quieren presentar el tema, qué les gustaría ver en la unidad y todo eso se hace el primer día. Pero como ya yo tenía la idea, o yo los tenía ellos seleccionados para que me evaluaran ahí, por razones que me imagino que usted entenderá, ¿verdad? En esa sección, ya yo fui amarrando mi muñeco. 2 semanas antes ya yo le había dicho más o menos todo lo que yo quería que ellos, como que ellos se fueran preparando mentalmente, ¿verdad? Para lo que podía venir. Bien. Entonces, la primera clase amarramos el muñeco y todo. Ya en la segunda clase, ¿verdad? La segunda clase tocaba la otra actividad, porque les recuerdo que yo iba trabajando mi planificación normal, tal cual iba la planificación, así mismo yo trabajé ese tema, hasta que llegara el día de la observación de clases. Bueno, ese día, que era el segundo día, y luego venía la evaluación, seguía amarrando. Les expliqué que nos van a evaluar por el grupo, los mantenía atentos al tema, aunque ellos son muy buenos realmente. O sea que ellos supieran más o menos lo que estamos trabajando la conducta, porque hay una evaluación y hay cosas que se pueden escapar. Entonces, para que las cosas fluyan y así. Entonces, ya ellos estaban seteados, ¿verdad? Adapté mi planificación a la clase de ese día, que era una clase diaria de 45 minutos. Adapté la planificación, mi coordinadora la revisó, porque la planificación había que subirla 48 horas antes del día en que te iban a evaluar. Había que subir la planificación a la plataforma. Entonces, mi idea para la actividad de ese día
era la siguiente. Ya ellos tenían su tema de la historia del vestuario, ¿verdad? Que estamos trabajando por épocas. Ellos ya están divididos en grupos, ¿verdad? Ellos saben ya, cada grupo tiene su época, cada grupo tiene que estar empapado de su época, porque en las clases anteriores, eso fue lo que hicimos. Esas eran las clases, ¿verdad? Que los muchachos conozcan sobre su época. Entonces, estamos trabajando por grupos. Teníamos un enlace de Padlet que empecé a trabajar con ellos, ese enlace desde el día 1. Al final, todas sus impresiones u opiniones de la clase de ese día, ellos tenían que registrarla en ese enlace, porque ese mismo enlace también era el que vamos a usar el día de la evaluación. Al final, yo les indiqué que tenían que subir sus opiniones de la clase al Padlet. Bien, que ahí está la parte tecnológica. Parte 2 de el story time de la observación de clase. Bien, ¿cómo fue la preparación para la actividad? En el video anterior les decía que mi clase era la de ese día en la planificación, que yo solamente adapté todo acorde a lo que se exigía para la observación de clase. La clase tenía que ser de 45 minutos. Para los que no saben, los bloques de las clases son de 90, pero para la observación eran 45 minutos. Entonces, también les decía que en las dos clases anteriores ya los chicos estaban empapados de todo lo que iba a pasar y también sabían de su tema, porque ese es el tema que estábamos trabajando. Ya la clase de la tercera clase de la observación era la clase número 3, que era ese mismo día, martes. Entonces, la hora de mi observación fue a las 11 de la mañana, como les dije, me habían movido la fecha, me habían cambiado la fecha. Entonces, como yo tenía hora pedagógica, antes de la observación, lo que hice fue trasladar con todo mi motete para el aula que me iban a evaluar. Entonces allá estaban los chicos, ya ellos sabían que a las 11 nos tocaba evaluación, ustedes también, nos tocaba evaluación. Organicé todo lo del curso, porque yo usar materiales que tenían que estar en la pizarra, que los carteles, que la frase del día, que la llevé. Yo acostumbro a iniciar las clases con una frase y la llevé en un cartel, era escrita para ahorrar tiempo, coloqué mi fecha, mi inscripción, mi asignatura, todo. Como ellos tenían que bregar con recortes, con pegamento y todo eso, habilitamos, los compañeros que me ayudaron, habilitamos una mesa, ¿verdad?, larga para que los grupos trabajaran ahí, porque cada grupo tenía que estar trabajando en su vestuario, y una sola persona, por cuestiones de espacio, era que se iba a encargar de colocar las siluetas en la pared. El integrante del grupo iba a ser el encargado de de hablar de las características de su época para los demás adivinen. Bien, entonces, cuando la evaluadora llegó, ya yo estaba en el aula. Bien, porque ella estaba evaluando a otro compañero y luego fue a donde me tocaba a mí. Entonces, cuando ella llegó, pidió autorización como para entrar. Llegó. Ella tenía una mesa también colocada para ella. Bien, empezamos. Todo normal. Saludé de nuevo a los chicos porque ya yo estaba ahí, pero eso está también en la planificación. Entonces, luego pasé al pase de lista. Luego hablamos, la frase del día la leímos, porque por cuestión de tiempo yo no quise como que todos quisieran opinar de la frase. Entonces ahí se ve el tiempo, sí o qué. Solamente la leímos y les dije que vamos a comprobar si de verdad se cumple lo de la frase. La frase decía que el arte nos permite viajar en el tiempo sin movernos del lugar. Una frase apropiada a el tema que estamos trabajando, que es la historia del vestuario. Entonces, luego de la frase, le pedí a un estudiante que leyera la intención del día, o sea, opcional. ¿Quién quiere leer la intención del día? O sea, excelente, todo muy bien. Luego pasamos a la retroalimentación del tema de la clase anterior. Ahí esos muchachos se la comieron, se desborregaron, que hicimos esto, hicimos lo otro, ¿sí o qué? Como ustedes saben, siempre en el curso, en las sesiones, hay estudiantes que son más activos que otros, pero yo siempre traté de que los que no eran tan activos, tratar de hacer ver que yo los tenía en cuenta, porque ellos no se motivaban a levantar la mano, y algunos yo lo mandaba, y se decían algo, pero algunos no, entonces uno trata como de, tú sabes. Entonces, luego de la retroalimentación, yo llevé también otro cartel con cada época, y arriba le puse, vamos a recordar, como para que ellos, tú sabes, tengan como ya de, sí, verdad, eso, tú sabes, para que estén nítidos, y que también es parte de la retroalimentación de la clase. Luego de ahí, fue que pasamos a la actividad. Ahí yo tenía los carteles, ¿verdad? Los carteles, voy a usar este ejemplo. Yo tenía los carteles, supongamos que estos son los carteles de la silueta, yo los tenía así, ¿verdad?
pegados de la pared, de la pizarra, pero así, ellos no lo veían, era papelógrafo con las siluetas. Entonces, cuando yo le expliqué la actividad, fue que yo bajé esos carteles y quedaron las 4 siluetas de las épocas que ellos iban a vestir. Ustedes saben, porque si eso está ahí pegado y yo hablando y que la representación, ellos van a estar pendientes a los muñecos. Entonces, luego que bajé mis siluetas, le expliqué la actividad, ¿verdad? La actividad se llama Arma el traje y descubre la época. ¿Qué ustedes creen que va? ¿De qué ustedes creen que trata la actividad? Yo creo que tal vez de años. Exacto. Porque arma el traje y descubre la época. Porque luego que ellos tengan sus trajes armados, iba como una adivinanza. O sea, un integrante de cada grupo iba a decir una característica de su época y los demás tenían que adivinar. Boom, tal cual. Le entregué a cada uno, yo decoré un folder. O sea, yo más o menos le hice una figurita, le puse grupo 1, una cosa bien chula. Y dentro ellos tenían todos los recortes de cada época. Tenían los recortes, ¿sabes? Para agilizar, porque no voy a poner a que ellos tengan que recortar. Tenían los recortes, le entregué silicón, cada grupo, tenían el título de su época y tenían otro muñeco pequeño que es, por ejemplo, si los egipcios, que es una de las épocas, o sea, de los vestuarios de los egipcios, si su silueta era varón, o sea, si ellos tenían que vestir un varón, entonces yo les preparé uno en miniatura de una mujer, para que se vea cómo vestía la mujer y cómo vestía el hombre. Por ejemplo, de los griegos, que es otra época, era una mujer que ellos tenían que vestir, entonces su cartoncito era un hombre. También eso yo tenía que colocarlo al lado. Bien, armaron todos integrándose, porque lo bueno de los trabajos en equipo es que hasta el que es más calladito, al final en actividades así como de buscar piezas, de ponerle silicón y todo eso, que eso es algo que yo quería, que todos se integraran, ¿verdad? Elegir el más hábil para que explique, para que exponga, los que no participan, que peguen así, para que todos al final trabajen. Entonces, luego que terminaron, les dije, cuando terminen su grupo, el que va a presentar se coloca al lado de la silueta y los demás se sientan. Porque por cuestiones de espacio es que no dejamos a todos colocados ahí y que no peguen todos porque no hay espacio. Pero yo voy a tener que hacer parte 3 del video porque no me da. Parte 3. Tranquilos que voy a subir los 3 videos de una vez. 1, 2 y ahora el 3. Nos vemos el 3. Bien, parte 3 y última. Entonces les decía en la parte 2 que, bien, ya armaron todas sus siluetas, ¿verdad? Los chicos. Excelente. Cada grupo, el que iba a presentar, se quedaba parado cerca de la silueta y los demás se sentaban. Entonces, ellos tenían en su poder un cartoncito con el nombre de su periodo, época, que lo iban a poner ahí cuando los demás adivinaran. Entonces, los que estaban ahí tenían que decir 2 o 3 cositas del personaje, ¿verdad? De cómo vestían en esa época. En esta época vestían así, así, bien. ¿Qué época es? Tal. ¿Por qué tú crees que es tal época? Porque también no es solo decir tal. Sí, perfecto. No, porque también tengo que saber si los demás saben de las épocas. Porque es mentira que usted nada más se va a aprender la suya. Tiene que saberse todas. Por esto y esto. ¿Alguien más quiere decir, tiene una opinión diferente? ¿Están de acuerdo? Si usted no está de acuerdo, porque no es esa. Ya ustedes saben el que se armó ahí. Tú sabes, yo opino, yo digo de esto. Todos, o sea, decimos de la época. Obviamente, el grupo de esa época no podía decir, porque obviamente se la sabía. Pero los demás, sí. Al final, eso fue como una bomba de informaciones en donde al final se veía como que todos sabían de lo que estaban hablando. Excelente. Seguimos con el segundo grupo, el tercero y el cuarto. Todos adivinando la época según las características que ellos les decían. Y luego colocaban la identificación arriba o al lado. Entonces, faltaba una época, que es la época actual. Lo que hicimos fue, yo les pregunté cuál época falta, la época actual, pero no nos quedamos ahí. ¿De qué falta la época actual? No, mi amor. Vamos a ver si ellos saben también de la época actual, porque, esa no era de mi grupo, entonces yo no sé nada, mentira del diablo. Tienen que saber también de la época actual. Entonces ahí nos fuimos. ¿Cómo vestían las personas de época actual? Mi amor, dijo un estudiante. Profe, pero usted está vestido como la época actual. Entonces, dice uno, profe, pero usted está vestida como la época actual. Digo yo, ¿cómo? Me dijo como medio al centro. ¿Y por qué yo estoy vestida como la época actual? Ya no sí, porque en la época actual se vestían así, que su pantalón, voy a dar una foto aquí de cómo yo estaba vestida, que su pantalón, me dijeron que está bien peinado. Era de la época actual. Y eso fue épico, porque se notaba que ellos dominaron el tema bien, participaron y esto fueron jocosos, no estaban como robots. Ellos en verdad son buenos, de verdad, ellos son jocosos, dinámicos, son creativos, tú sabes, en realidad ellos fueron buenos. En realidad ellos son buenos, pero la clase de observación, ¿sabes que a veces los estudiantes se ponen como medio cuando hay
personas desconocidas visitan, vamos a decirlo así, visitan el centro, ¿verdad? Pero no, ellos fueron todo magnífico. Luego de que hablamos de eso, entonces hicimos el cierre. Sí, señores, todo eso pasó en 45 minutos. Luego hicimos el cierre. A ellos le hice 4 preguntas sobre si les gustó la actividad, cómo se sintieron trabajando en grupo, cómo pueden, para qué les sirve eso en la vida, porque, nos están enseñando eso, pero siempre hay que hacerle ver a ellos que lo que se está aprendiendo en la escuela es importante. Y ellos, tú sabes, profe, que si yo tengo un drama de la época, que las novelas, que las novelas actuales, mayormente son de época, que todo. Que si yo veo en la calle, que si, digo yo exactamente. Ya usted ve una persona vestida así, y te dice, pero usted está vestido como un griego, ¿verdad? Y también yo con ellos soy muy dinámica, soy muy jovial. Bueno, no solo con ellos, yo con todo, a mí no me gusta la clase aburrida. Entonces yo como que no me gusta ser del tipo de maestros que paran aburridos, como que también mi área no me permite a mí estar encarada. Entonces también yo, tú sabes, dinámica con ellos, o cosas, que nada de lo que ellos digan, aunque sea un chiste de que, pues no, sean ustedes, como ustedes son muy buenos. De verdad que sí. Luego de la metaconexión, entonces les recordé que tienen que ir al Padlet a registrar cómo se sintieron con la actividad. Ahí quedaban como 4 minutos, 4 minutos, y ahí como quedaban 4 minutos, les dije, el primero que lo voy a leer, tú sabes, ahí fue que yo agarraron ese teléfono, que esa fue la parte tecnológica que incluí, porque en realidad mi actividad no necesitaba un proyector ni nada de eso. En mi centro no hay PDI. Cuando hablamos de tecnología, usamos el proyector, pero en este caso yo usé el enlace de Padlet. Entonces ahí, tal cual, cuando subió la primera, lo leí y ahí se fueron los minutos que faltaban. Y ahí fue la clase completa de 45 minutos. ¿Cómo me manejé con el tiempo? Yo sé la estrategia. Yo sé esta estrategia. Yo lo que hice fue, en mi otro celular, ¿verdad? Yo edité esta imagen, no se ve. Bueno, esta imagen, ¿verdad? Yo la tenía de fondo de pantalla en este teléfono. No sé por qué no se ve. Miren, de fondo de pantalla en este teléfono. Entonces yo lo que hice fue, coloqué el celular que nunca se bloquee. O sea, la pantalla siempre iba a estar encendida en el escritorio. Yo no iba a tener que estar prendiéndole la pantalla ni nada, ¿verdad? Entonces, a veces yo tenía que buscar materiales en la mesa y ahí veía la hora. Y ahí estaba atenta al tiempo, porque el tiempo también es importante en esta evaluación. Son 45 minutos. A veces hay cosas que se le escapan a uno de la mano, como que los muchachos y cosas, pero uno tiene que manejar el tiempo. Esa fue una de las estrategias que utilicé. Otro aspecto a tomar en cuenta, según, es la ambientación de las aulas. Entonces, también mi área estaba bien ambientada, hermosa. Hice unos carteles para todos los grados, pero sobre todo para ese, porque historia del vestuario, excelente. O sea, todo estaba acorde a la clase, realmente. Todo. Entiendo que los chicos se manejaron excelente, excelente. Yo entiendo que hice un buen trabajo. Dios sabe, la mala noche. La elaboración de esas siluetas, eso fue épico, un trabajo. Bien, solamente toca esperar la calificación, porque la calificación no la publican el mismo día. Son 72 horas. Fue ayer, entonces ya ustedes saben. Nada, si tienen otra pregunta, yo le contesto. Si quieren saber cómo hice la silueta, si quieren saber, por ejemplo, los colegas acerca de la actividad o lo que sea, me dejan ahí los comentarios. Y si quieren también hablar de su observación, usted lo pone ahí. A mí me fue bien, a mí me fue mal. Ustedes saben, comenten y ya te saben.